Muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa Ciudad Poética, Diálogos sobre Arte y Cosmos. Les agradezco mucho su conexión en estos momentos y también la posibilidad de poder compartir algunas reflexiones, algunos comentarios, eh, algunas indagaciones sobre autores, obras, experiencias de la literatura, del arte, que realmente pues son muy importantes y que además gracias a la conexión de ustedes y gracias sobre todo también a la plataforma de Lima Lee, de la Municipalidad Metropolitana de Lima, nos permite precisamente poder compartir en estos momentos esta transmisión. Y en ese sentido, bueno, vamos nosotros a entrar. Quien les habla, Florentino Díaz Ahumada. Tengo la gran alegría de poder compartir pues estas reflexiones y el tema que nos va que nos convoca desde hace también una semana y bueno, desde hace algunas transmisiones atrás, nosotros vamos abordando algunas lecturas, algunos encuentros con escritores, con artistas, que sobre todo nos han cautivado muchísimo. Creo, como bien mencionaba en alguna entrevista, en algún texto, el maestro Jorge Luis Borges, leer es precisamente esa posibilidad de reencontrarnos con aquello que conmueve nuestras vidas, que nos produce, nos permite entrar en esa experiencia de verdaderamente de un placer, de una complacencia y sobre todo de una conmoción, de mover, de permitirnos ese movimiento interior, espiritual, que finalmente eh, se hace evidente luego en nuestras vidas. Y hoy continuamos con la segunda parte de la transmisión sobre la obra de Jorge Eduardo Eyelson, uno de los grandes poetas de nuestra tradición hispanoamericana, uno de los grandes poetas, artistas, multidisciplinario. Aquí estamos con alguna de las ediciones de catálogos y de la obra de Eyelson, pero nos vamos a enfocar sobre todo en la posibilidad de poder reflexionar acerca de la las últimas dos publicaciones que en vida ofreciera este gran poeta, Eyelson, el poeta de Reinos, como ustedes, bueno, habrán podido ver también, poeta de diversos libros, publicaciones, su gran, en este volumen de la poesía escrita, a que seguro muchos de ustedes han podido acceder, que en todo caso también lo pueden encontrar muchos de sus poemas en la internet y que nos va a permitir, bueno, una visión sobre su obra. Sin embargo, vamos a hablar sobre Eyelson, humor y resplandor del poema. Y en ese sentido me voy a referir a este libro, específicamente a Sin Título. Sin Título. Como mencionaba en la anterior transmisión, este libro no tiene título, no tiene ninguna evidencia
de letra que nos pueda indicar de qué va el libro, ¿no? Evidentemente, en el lomo del libro sí está sin título, ¿no? Jorge Eduardo Eyelson, y el número 485, ¿no? Número de la colección, ponemos, ¿no? Editado por Editorial Pretextos en España, y que se edita en el año 2000, ¿no? La primera edición es de diciembre del 2000, y este es el libro. Es un libro que nos encuentra con la vacuidad, pero la presencia de este acrílico de nudos, un acrílico, entiendo yo, si no me equivoco, del año 95, y que además tiene 5 colores, se entrelazan, ¿no? Los 5 colores con este espacio blanco, aunque realmente es color más bien hueso, ¿no? El fondo un color hueso, y los las imágenes, como estas cuerdas que se juntaran, ¿no? Que nos remiten también un poco a los colores de, de los mantos prehispánicos, por ejemplo, ¿no? Sobre todo en la policromía Nazca, que Eyelson luego también en otra publicación, creo que tengo aquí, ¿no? Ofrece un poema, ¿no? Celebración. Jorge Eduardo Eyelson, en este poema, uno de los grandes poemas que conforman este libro, Nazca, ¿verdad? Ahí está, Nazca, que está dedicado a María Reige, ¿no? A María Reige. Y Madre nuestra que estás en la arena y en el aire del desierto, tú que modelas nuestra vida y nuestra muerte con la arcilla y con el fuego de los siglos, Madre del viento y del Pacífico infinito, ciudad invisible que quizás no existes, pero vives en mis células antiguas. Haz que nuestros ojos sean cada vez más puros. No nos dejes morir sin haber visto, aunque sea solo un instante, tu centelleante dibujo entre las dunas amarillas. Leyendo este poema de Nazca y encontrándonos con esta pintura, la cubierta de este libro sin título, podemos nosotros un poco irnos conectando con lo que Eyelson, autor, con lo que Eyelson, artista visual, con lo que Eyelson, performer, con lo que Eyelson, investigador, con lo que Eyelson, músico, nos propone. Este nudo, ¿no? Como metáfora visual de los anudamientos que propone el poeta para abordar una suerte de núcleo de conocimiento epistemológico para abordar la realidad. ¿Qué es? Se pregunta Eyelson en una entrevista con Martha Canfield,
la poeta uruguaya, gran investigadora y poeta, en una entrevista, ¿qué es lo que une lo más grande con lo más pequeño? Se cuestiona Eyelson. Y se responde, ¿no? La música. La música. Entonces, cuando yo me sitúo frente a este libro, que no es un libro, digamos, planteado solamente como un receptáculo de un texto, cuando me sitúo frente al libro, nos estamos situando frente a una experiencia también, a una experiencia del ser, a una experiencia del sentir. Y esa experiencia que es y a la que nos invita a encontrarnos con este dispositivo visual, poético, performático, que es Sin Título, podemos nosotros ir reconociéndolo, tratando de encontrar y de seguir los hilos de este nudo. Personalmente me recuerda a la cromaticidad, a los colores de la cerámica Nazca, por ejemplo. Y pienso inmediatamente, me encuentro con el poema Nazca. Como en el programa anterior hablábamos sobre ser artista, ¿no? Y nos encontrábamos con dos versiones de este poema. La versión que, por ejemplo, en esta espléndida edición del investigador Luis Rebasa Soraluz, tenemos, y que además también podemos encontrar en internet, ¿no? Ser artista, y la versión que luego habíamos visto en el catálogo El lenguaje mágico del nudo, catálogo de la exposición de la obra de Eyelson, en la galería Enlace Arte Contemporáneo en San Isidro, en Camino Real, una galería muy, muy hermosa. El catálogo es del 14 de noviembre al 31 de diciembre del 2014, que fue realizada la exposición aquí en Lima, y que tuve, bueno, la suerte, como quizás muchos de ustedes, de poder ir, participar en la presentación. Y aquí está este poema, ¿no? Ser artista, ¿no? Pero es otra versión. Es otra versión. Y bueno, lo leímos en esta primera sesión. Los invito a que vean la primera sesión. Está grabado también en YouTube y en la plataforma de Lima Lee, pero en YouTube lo pueden encontrar como entran ustedes a Ciudad Poética y allí en el canal de Ciudad Poética encuentran este video en la primera sesión. Ahora vamos con... Ni siquiera hemos entrado todavía al dispositivo que tengo aquí. Todavía no entramos a... Pero ya resplandece en nosotros esta búsqueda, este humor de Eyelson. Humor en el sentido de ánima, en el sentido de sutileza, en el sentido de cambio de perspectiva, en el sentido también de conversión. Humor, no en el sentido exclusivamente de risa, ¿no? A veces encontramos la relación del humor como lo
puramente pues, risible, ¿no? Hablamos de esa forma de acercarnos, de esa forma de estar, de esa forma de ser en la vida, de tal manera que nos permite encontrar los lazos, reconocer los nudos, los enlazamientos de la realidad, pero también darnos cuenta que, porque los nudos también se pueden ver como espacios donde hay tensión, donde se juntan demasiado las cosas, chocan los lazos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sin tener esa mirada pánfila de la vida, ¿no? Esa mirada en la que pensamos que todo es bueno, positivo y absolutamente puede ser hermoso, ¿no? Pero sin tener tampoco esa mirada del pesimista, ¿no? Que bueno, la vida pues, es un absurdo y estamos condenados y entrampados en esta absurdidad del existir tampoco, ¿no? Sino quizás ver la vida tal como ese enlazamiento maravilloso de instantes misteriosos que muchas veces nos llenan de lágrimas y muchas veces nos permiten incluso secretamente sonreír. Y volviendo al poema de celebración, editado, como mencionaba en el primer programa, por Jaime Campodónico. Este es un libro, la edición de este libro es posterior a Sin Título, sin embargo los poemas son previos, creo, a Sin Título, pero la primera edición es de abril del 2001. Unos meses después, sale en diciembre del 2000, unos meses después es editado este libro, Celebración. Y luego ya unos 5 años posteriormente, en el 2005, es editado este otro libro del cual esperamos poder compartir también en el próximo programa. En octubre del 2005, el mes de octubre, ¿no?, es editado este otro libro del absoluto amor, del absoluto amor. Sin Título. Nos presenta esta, nos sitúa frente a la presencia de este nudo que nos remite personalmente a la experiencia de Nazca. Y entonces nos reencontramos con este poema oración, como si en este nudo el libro nos planteara ya, desde ya, la posibilidad orante, la posibilidad de lo trascendente, de la cualidad poética y trascendente del decir, del lenguaje, de la palabra, la posibilidad trascendente en esa cualidad transformadora del lenguaje. Y el poema Nazca, a María Reige, Madre nuestra que estás en la arena, evidentemente con esta intertextualidad, con la oración, ¿no?, la principal oración de nuestra tradición judeo-cristiana, ¿no?, católica, que es el Padre Nuestro, ¿no? Pero aquí hay una transformación, ¿no? Madre nuestra que estás en la arena y en el aire del desierto, tú que modelas nuestra vida y nuestra muerte con la arcilla y con el fuego de los siglos,
Madre del viento y del Pacífico infinito. De pronto, sin título, no tiene título, pero tiene una tremenda evocación en él, ¿no? Madre del viento y del Pacífico infinito, ciudad invisible que no existes, pero vives en mis células antiguas. Hermoso, ¿no? Ciudad invisible que quizás no existes, pero vives en mis células antiguas. Pareciera una síntesis del pensamiento eh, de, de, de Egerson, probablemente. Pareciera una síntesis del pensamiento de, de esta dimensión humana cuando vemos, no solamente con ojos de mirar, sino con ojos de ver. Y, y entonces se nos presenta la vida como algo que no puede tener títulos, no puede tener etiquetas. Las etiquetas eh, no resisten, se las lleva inmediatamente el viento de la realidad, de su inconmensurabilidad, como las olas del mar del Pacífico infinito. Ciudad invisible que no existes, que quizás no existes, también podría ser una ciudad, ¿verdad? El plano de una ciudad, eh, o el concepto de una ciudad. Si un arquitecto, una arquitecta trabajara desde aquí el concepto de una ciudad, anudada, entrelazada, fundida también con su entorno. Y, y a la vez esta ciudad invisible que quizás no existe, pero vive en mis células antiguas, también podría ser un organismo viviente en mis células antiguas. Porque somos la configuración de, de múltiples tiempos. Conviven en nosotros, en nuestra estructura genética, biológica, celular, los lazos con las formas de vida de todo el planeta, desde las formas de los mamíferos, compartimos genes con toda la existencia de la vida. Pero ese entrelazamiento es diferente. Y, y genera diversas formas de vida. Ciudad invisible que quizás no existes, pero vives en mis células antiguas. Haz que nuestros ojos sean cada vez más puros. ¿Cómo? No nos dejes morir sin haber visto, aunque sea solo un instante, tu centellante dibujo entre las dunas amarillas. Me gusta imaginar que este poema nos acerca a la puerta de sin título, sin título, también como aquel ser desposeído, sin título porque no tiene
no tiene algo que lo englobe, que lo recopile en una sola palabra o en un conjunto de palabras. Sin título porque quizás la experiencia ha desbordado la significación del lenguaje. Sin título porque quizás está desposeído también. No tiene ningún título de propiedad. No tiene ningún título de nobleza. No tiene ningún título académico. No tiene ningún título. Sin título porque el propio sin título, la propia ausencia es la presencia. Y en ese sentido, me gusta poder compartir con ustedes, estimado público, esta reflexión sobre lo que nos está invitando eh, este, este libro de sin título, este dispositivo. Este dispositivo es un dispositivo, es un artefacto hecho con arte, artefacto hecho con el arte, ¿no? Y este poema Nazca, que yo, este otro libro, es el del libro Celebración, lo relaciono con este libro. Son poemas, me parece que son poemas de hechos escritos en Milán, según fecha el editor, y obviamente seguro con el consentimiento del autor, Milán del 90 al 92, celebración. Son poemas anteriores a este. Pero la publicación de este libro es posterior a este. Ya dedicaremos de seguro otro programa, otra serie, a hablar de celebración. Pero sin título son los poemas escritos en Milán del 94 al 98, ¿no? Entonces, se nos aparece ahí. Ya el libro empezó se abrió y nos encuentra ya, ahora sí, sin título, Milán. Ahora, yo veo aquí algo también especial, sin título, ¿no? Como esta dimensión, bueno, significativa de lo que va a enunciar la idea, el concepto, el centramiento, así como esta imagen está centrada también, ¿no? Sin título nos va a significar esta, además en rojo, ¿no? Como el color del fuego, como el color del espíritu en la tradición oriental, de la que ellos son, como mencionábamos, fue un conocedor y un experimentador en el profundo sentido de la palabra, de tener la experiencia de la práctica del budismo zen, ¿no? Sobre todo en la escuela Choto Zen, sin título. Es el libro, la enunciación del libro propiamente dicho, el lugar donde fueron escritos los poemas y el tiempo. Entonces es como si fuera una triada, ¿no? El lenguaje, que es lo celestial, lo cósmico, la tierra, propiamente el humano, y el tiempo. Bueno, entonces había preparado unos PPTs, ¿no? Para compartir con ustedes, pero
vamos, yo creo que se puede ver con esto así, ¿no? Allí se puede ver. La entrada al libro es este epígrafe. El ojo con que veo a Dios es el mismo con el que Dios me ve a mí. El epígrafe es del maestro Eckhart. El ojo con que veo a Dios es el mismo con el que Dios me ve a mí. Cuando yo me encontré con este libro, como mencionaba en la transmisión anterior del año, era el año, fines del año 2002, para mí fue un momento revelador encontrarme con Sin Título. Y encontrarme con este epígrafe del maestro Eckhart, ¿no? Uno de los grandes teólogos, pero sobre todo también místicos del siglo, entre siglo XIII, siglo XIV. Además, casi, bueno, casi fue perseguido y además contracultural, ¿no? Podría decirse, ¿no? De su época, ¿no? El maestro Eckhart, los famosos sermones, y que, y que ha marcado, bueno, una tremenda influencia, ¿no? Filósofos como Heidegger, eh, y que han entrado en esta tradición, pero también en en las reflexiones y en las inspiraciones que maestro Eckhart, eh, bueno, expresaba, ¿no? Tanto en sus sermones como en sus textos. Un espíritu eh, fundido verdaderamente con la creatividad del vivir, ¿no? Y a pesar de estar en un contexto quizá, bueno, imaginemos pues la Edad Media, eh, un contexto pues mucho rigor religioso, una persona que es que dentro de ese rigor, religiosa, o esa ortodoxia, ¿no? plantea plantea a través de la palabra un modo diferente de, de experienciar eh, la espiritualidad. Y eso es lo que abre el libro de Sin Título. No es una cita de otro poeta, no es una cita literaria, en el sentido en el que entendemos lo literario, ¿no? Me gustaría proponer que lo literario es, desde ya, pues quizás todo lo que está planteado, ¿no? por las letras, pero que nos permite en la horizontalidad de la letra eh, entrar en esa dimensión de la verticalidad, de la conexión con las otras dimensiones del cosmos, del vivir, de la conciencia. El ojo con que veo a Dios es el mismo con el que Dios me ve a mí. Si ustedes imaginan la frase, es como una cinta, la frase, ¿no? El ojo con el que veo a Dios
es el mismo con el que Dios me ve a mí. Siempre he sentido esta frase como esa cinta de Moebius. ¿Recordarán la cinta de Moebius? Es esa cinta que está doblada, ¿no? Los lados están doblados y, y puedes recorrer la cinta y vas a aparecer en el anverso y en el reverso de la cinta, ¿no? Anverso y reverso, realidad se funden. Hay una tercera realidad, que no es ni el anverso ni el reverso, sino la realidad del ir. Esta frase es como un koan. El koan es esta experiencia dentro del budismo, dentro del camino o la vía tradicional, ¿no? Debemos en este momento nosotros ya entrar a la visión de los mundos tradicionales, ¿no? Donde existen vías iniciáticas, es decir, todas las realidades humanas, las comunidades humanas, a excepción de nuestra posterior comunidad moderna, ¿no? Occidental, eurocéntrica, por decirlo así, ¿no? Ilustrada, ¿no? Eh, Siempre consideró la realidad humana, incluso en el mismo Occidente, ¿no? Hasta antes de esta separación o esta secularización, ¿no? Siempre consideró la existencia humana dentro de múltiples estados del ser, de múltiples dimensiones del ser. Para decirlo de un modo, por ejemplo, ¿no? En las visiones míticas siempre se habla, pues, en todas las comunidades, de un inframundo, del mundo de aquí, y de un supramundo, un mundo celestial, un mundo, vamos a llamarlo así, sutil, eh, incluso sin las limitaciones y las ataduras de esta dimensión existencial, ¿no? Bueno, en ese sentido, Ellison nos está planteando desde perspectiva de entrada, un koan visual. Un koan es, es lo que es uno de los elementos, las herramientas, ¿no? De las tecnologías de la espiritualidad, ¿no? Podríamos llamarlo así, aunque podría prestarse eso a cierta confusión, hablar de tecnologías de la espiritualidad, como si, pero sí, podríamos decir que son, o artes, me preferiría yo llamarlo arte, ¿no? Un arte, una forma de hacer, ¿no? Ananda Coomaraswamy, en un texto que yo recomiendo muchísimo, La doctrina del arte tradicional, Ananda Coomaraswamy, la primera página, dice, el arte es la forma correcta de hacer las cosas. Arte es significativo, ¿no? De algo. Un arte no puede ser algo que no nos permita conectarnos con esa experiencia que nos signifique, que dé, que transmita la operación de dar forma, ¿no? Bueno, es un texto muy interesante, lo vengo leyendo desde el año 96 que lo encontré, y bueno, siempre descubro algo más, ¿no? Como descubro siempre algo más, o me permite desaprender, o me permite saber algo menos, también cuando me encuentro con Sin Título. ¿Mm?
Entonces, en ese sentido, el ojo con que veo a Dios es el mismo con el que Dios me ve a mí. Yo cuando me encontré con esta frase a fines del 2002, realmente algo en mi cabeza hizo ¡tuc! ¿No? Yo dije, no lo podía pensar, pero la frase iba directo al corazón. Quizás para precisamente cumplir su sentido de aligerar las ataduras de la mente y permitir al pensamiento del corazón su correcta, su adecuada, su gentil expansión. En ese momento, para mí la tradición oriental había significado siempre motivo de lecturas en los libros, motivo de conversaciones, sí, pero jamás una práctica. Luego, el 2003, en abril, me encomendaron hacer una serie de conferencias sobre los poetas de la generación del 50, en la que abordé eh, algunas obras, algunos poetas, bueno, de la generación del 50, que básicamente estaban pues Westphalen, eh, también Blanca Varela, eh, Sologure, por supuesto Eyelson, ¿no? Y ahí es cuando me encuentro con, bueno, los testimonios de Eyelson, cuando se conecta con la tradición del budismo zen. Se dice que Eyelson estaba en un café en París, ¿no? Y uno de los grandes exponentes del budismo zen ya se encontraba en Europa, que era el maestro Taizen de Shimaru. Y ellos son, según cuenta él, ¿no? Ustedes lo pueden encontrar en este libro de conversaciones de hablar con Eyelson. Está en este libro, en este precioso libro, Nudo, hermosísimo libro, una belleza el libro. Hablar con Eyelson, es una de las entrevistas, y cuenta que Eyelson había ya leído todo lo que casi, bueno, lo dice así, ¿no? Casi todo lo que se había publicado sobre budismo yo lo había leído. Eyelson, tremendo lector, autodidacta también, ¿no? Y miren Eyelson dice, ahí en otro pasaje de otra entrevista dice, creo que sí, dice bueno, yo no terminé ningún tipo de estudio universitario, sin embargo, me he nutrido de todos los intereses, las culturas, tu nombre, pues una cultura vastísima, ¿no? Un ser con una profundidad, una agudeza reflexiva, una, una belleza y una claridad y una penetración de su pensamiento en sus textos. Eh, ¿Por qué? También por la conexión, ¿no? La conexión que uno puede tener en la lectura, en esta disciplina de ir siguiendo un tema y encontrándose con ese tema e ir descubriendo, anotando, ¿no? Estudiar no implica estar dentro de una institución educativa necesariamente, ¿no? Estudiar es una práctica con la que deberíamos estar conectados permanentemente, ¿no? Podemos estudiar todo lo que esté a nuestro alrededor, ¿no? A alguien quizá le interese estudiar
quizá el origen, o cómo es que se creó una determinada comida. Alguien quizás quisiera estudiar el lugar donde vive. Todo es posible de ser estudiado en el sentido de tomarse un tiempo, ritmo y secuencia, ¿no? Para poder generar precisamente y retroalimentar estas células antiguas, ¿no? Que ahí se ven. Bueno, y eso estaba en un café en París y Taisen de Shimaru estaba allí. Se acerca a Eyerson, al maestro Zen, ¿no? Y él le dice, maestro, yo quisiera ir a su espacio, quisiera recibir de usted las enseñanzas, acépteme, ¿no? Como alumno. Y el maestro lo mira y le dice, yo no tengo nada que enseñarte. Tú ya tienes, Eyerson lo dice en francés, la joie de vivre. Tú ya tienes la alegría de vivir, el gozo de la vida. ¿Qué te puedo enseñar? Tú ya tienes el gozo de vivir, la alegría de vivir. En la tradición oriental, la medicina tradicional oriental, luego yo me encuentro con este libro, entré en conexión y en formación con la tradición oriental en el aspecto, en el ámbito de la medicina. En la tradición oriental, que luego se dispone para el uso, por ejemplo, la acupuntura, la moxibustión, las terapias diversas que ofrece esta tradición. Bueno, existen los llamados resonadores, ¿no? Espacios en la configuración corporal que tienen un sonido en particular. Un sonido en particular. Son los resonadores, ¿no? Quisiera mostrarles de repente. Aquí tengo. Ajá, aquí está. Les voy a mostrar. No, estos son de los libros, ¿no? Este es uno de los libros elementales, digamos, el libro básico, ¿no? La formación, la medicina tradicional oriental, el arte, tratado de sanación en el arte del soplo, escrito, bueno, y también desarrollado por el doctor José Luis Padilla Corral, ¿no? Que es el maestro fundador de la escuela Neijin, donde entro también yo en esta formación. Y que Eyerson, siento yo, con este libro, me va a acompañar en este proceso. Pero en la tradición oriental, y valga esta digresión breve para explicar lo que les voy a comentar, que tiene que ver con sin título. En la tradición oriental, la realidad humana es la configuración de hilos de energía, hilos de luz, urdimbres de luz, canales de energía, que vienen del cielo a la tierra y de la tierra al cielo, y tejen la realidad que va desde lo físico hasta lo más sutil, ¿no? Y esta es una visión que supuestamente tiene 3.500 años de antigüedad. Tiene más, pero bueno, hasta ahí más o menos llegan los primeros cánones o textos, ¿no? Como el Huanti Neijin Sowen, ¿no? El Tratado del Interno del Emperador Amarillo. Y entonces, en esta configuración de canales de energía que es la realidad humana y la realidad de todo ser, en esta configuración de energía, hay nombres, hay sonidos. Entonces,
A partir de esos sonidos, tú puedes convocar, buscar, evocar una sintonización para que esta dinámica energética que es el ser humano entre en consonancia, en relación, en sintonización con la energía del entorno y pueda permanecer, pueda llevarse pues en concordancia, ¿no? Con la vida, ¿no? Somos una vida en la vida, ¿no? Un universo en otro universo, ¿no? Y hay un resonador, ¿no? El canal de corazón, ¿no? Porque para esto, o sea, el corazón, obviamente los órganos están, ¿no? Como los ve también la medicina occidental, pero los órganos no están limitados en la propia forma, entidad física, sino que los órganos son, como quien dice, la configuración de estos canales de energía, ¿no? Entonces, eso es muy hermoso porque cuando uno entra en esta dinámica, a mí Eielson me llevó a entrar en en esta, eh, esta vivencia en la medicina oriental. Y hay un canal que está aquí, hay un punto, un resonador, el nombre adecuado es resonador porque tiene un sonido, que se llama Shaohai Shu Chie. Y es en la nomenclatura de la medicina tradicional, en la acupuntura, es 3 de corazón, aquí, 3 de corazón. Y también se le conoce como la alegría de vivir. Se recomienda hacer también ahí un masajito ahí, siempre, si uno está un poquito tristón. Si uno quiere recuperar el humor, ¿no? Pues allí, ¿no? Shuye, alegría de vivir. ¿Qué tengo que enseñarte yo a ti? Si tú ya tienes la joie de vivre. Y Eielson, bueno, quedó así, ¿no? Cuenta Eielson, que él siempre se había asumido como una persona más bien eh, como una persona más bien discreta, ¿no? Más bien como una persona no necesariamente muy alegre, ¿no? Pero muy humorística, ¿no? Por decirlo así. Sin embargo, ante las palabras, y eso tiene pues hay muchas historias sobre las palabras, ¿no? Como una palabra, dice, una palabra tuya bastará para sanarme, ¿no? Las palabras como nos pueden a veces liberar, ¿no? Dice Eielson en esta entrevista, hablar con Eielson, creo que es en esa entrevista hablar con Eielson, y es un diálogo entre Eielson y Marta Canfield. Dice que para él resultó una liberación que alguien le dijera, oye, tú tienes alegría de vivir. No sé qué quieres que te enseñe, pero tú ya tienes alegría de vivir. ¿Qué más necesita un ser humano? No necesita títulos, pero sí la alegría de vivir. Y a la alegría de vivir, a esa fina, sutil, íntima, preciosa, tierna experiencia de la alegría de vivir, nos invita sin título. Y por eso es un libro que se inicia con la palabra amo.
amo. Amo los astros, los amaneceres, las aguas amargas, las anguilas y las algas, los árboles antiguos y las alimañas. Amo los armarios, las agujas, las habitaciones amplias y sin almohadones, los ángeles atroces pero arrodillados, los amores de antes algo amarillentos, casi siempre absurdos y aterciopelados, y todas las palabras que empiezan por A, aunque no digan ah. Es el primer poema de Sin Título. Amo los astros, los amaneceres, las aguas amargas, las anguilas y las algas. Y todas las palabras están con A, ¿no? Los árboles antiguos y las alimañas. Amo los armarios, las agujas, las habitaciones amplias y sin almohadones, los ángeles atroces pero arrodillados, los amores de antes algo amarillentos, casi siempre absurdos y aterciopelados, y todas las palabras que empiezan por A, aunque no digan A. Y ahí está ese finísimo humor de amor de Ejerson. Y les quiero compartir, para ir culminando esta transmisión. Efectivamente, no podemos abordar todo el libro. Podríamos dedicar un programa por poema. Un programa por poema. Quizás 3 programas por poema. Para solamente adentrarnos a una visión de cada uno. Nos ocuparía todo el año. Vamos a leer este otro poema. Y quiero compartirles que este poema fue el que a mí en un momento crítico, incluso físicamente, me encontraba, creo que no sé qué sucedía realmente, pero pensaba que perdía el sentido en ese momento, ¿no? Quizá una descompensación fuerte, quizá la resaca, ¿no? De todo lo vivido, como mencionaba en un poema ese otro gran poeta, César Vallejo, y que Ejerson además le rinde un homenaje de una manera muy hermosa en un poema aquí en Sin Título. Pero cuando leí este poema, estaba con el libro, estaba subiendo a un bus y estaba con el libro en la mano y de repente me da esta situación. Y yo lo que atino es a tratar de abrir el libro y me encontré con este poema. Y este poema me alivió. Apoye suavemente la cabeza en una almohada. Sonría un minuto solamente. Imagine que no existen el bien ni el mal, y verá que de inmediato su pensamiento y su esqueleto se volverán de cristal. Para mí ese poema significó una verdadera liberación. Quizás como el Joie de Vivre de Shimaru a Ejerson, este poema significó también una liberación. Y voy a leer, culminamos nuestra segunda parte, sin título, este poema que es
el poema que está en el último poema de esta edición, porque además en este libro se llama Del absoluto amor y otros poemas sin título. Ellerson trabaja con series. Tiene los poemas sin título, tiene los poemas de variaciones, tiene los poemas de nudos. Él trabaja con series. Como él menciona en una de sus entrevistas también, él trabaja a través de una matriz, ¿no? Series. Trabaja la poesía como un artista visual, ¿no? Trabaja el arte visual como un poeta. Y trabaja el arte visual y la poesía como un músico. Y trabaja la música, el arte visual y la poesía como un meditador. Sonríe Dios en la pantalla del cielo. Veo su semblante, hecho de rayas y puntos luminosos, pero no estoy seguro si es el suyo o es el mío. Apago la televisión y yo también sonrío. Y eso es sin título de ellas, una aproximación que he querido compartir con ustedes, una aproximación personal a este libro muy vasto. Vamos a retornar a él, se seguro, en otras transmisiones, pero vamos también a encontrarnos en nuestro siguiente programa. Los invito porque hemos entrado por esta experiencia del humor, por esta experiencia del amor. Y ahora Ellerson nos va a llevar a esa vivencia de lo que él expresó como el amor absoluto. Nos esperamos en la siguiente transmisión de Ciudad Poética, diálogos sobre arte y cosmos. Agradecer la sintonía de nuestro público e invitarlos a que vean los programas anteriores en Ciudad Poética, el canal de YouTube, que voy a compartir el video anterior. Voy a compartirlo en los comentarios de esta publicación para que ustedes puedan estar al día con esta transmisión y de ese modo también encontrarnos allí. Les agradezco mucho y hasta la siguiente oportunidad. Aquí está, justo estoy copiando el link del video y estoy comentando en estos momentos. Entonces, ahí está la invitación. Pueden entrar ustedes a ese video de YouTube. Le pueden dar también suscribirse al canal para las siguientes novedades. Están muchos programas y agradecemos también a Lima Lee por la oportunidad de esta transmisión. Muchísimas gracias.